Bienvenido nueva vez a nuestro programa, nuestro estudio de escuela sabática, con el título en esta semana, Luchando con la fuerza de Cristo. Luchando con la fuerza de Cristo. Así es que no te pierdas nuestro estudio para hoy. Aquí estamos una vez más, amigos, hermanos. Un placer para nosotros compartir con ustedes la palabra del Señor, el estudio de su palabra. Queremos, antes de iniciar el estudio en esta mañana, recordarte que te suscribas, compartas nuestro contenido con tus amigos y hermanos, ya que es un contenido que buscamos alcanzar el corazón para la gloria y honra de Dios. ¿Qué tal, muchachos? Estamos bien. Bien, gracias a Dios en esta nueva oportunidad que Dios nos da de compartir el poder de su palabra. Y hablando de poder, luchando con la fuerza de Cristo, que es el verdadero poder que necesitamos para vencer pruebas y dificultades. El texto para memorizar se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 29. El libro de Colosenses capítulo 1, verso 29. Lo vamos a leer en la Reina Valera del 2000, en esta versión que es bastante interesante. Por eso me afano, dice el apóstol, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Hermoso versículo. Él dice, me afano luchando, no con mi propia fuerza, No con mi propia fuerza, sino exacto. con la fuerza que actúa poderosamente en mí, que es la de Cristo. O Exactamente. sea, actúa en mí, en mi ser, en mi mente, en mi corazón, en mis sentimientos, en mis emociones, en mi voluntad. Esa fuerza es la que me impulsa a seguir hacia adelante. Así es. Y rompe una dinámica interesante porque dice, yo me afano para que luche la fuerza de Cristo. O sea, hay muchas personas que simplemente dicen, no, Jesús ya resolvió eso, yo no tengo que hacer nada. Hay unos que ya no tienen que hacer nada. Sin embargo, hay otros que entienden que tienen que pelear con sus propias fuerzas y tienen que hacerlo todo. Y no es así. O sea, el equilibrio que presenta el texto es bastante interesante. Yo me afano para que la fuerza de Cristo sea la que venza en mí. O sea, él reconocía que realmente por él mismo no podía hacer nada, pero lo poquito que podía hacer por él, lo hacía. O sea, tenía que hacerlo. Y me parece bastante interesante la lección del sábado, porque presenta dos historias de dos padres, una madre y un padre, que ambos pierden a sus hijos, pero la manera de ver sus circunstancias, su situación, al final es totalmente diferente. Claro que sí. Y se muestra la manera de cómo yo veo las cosas. Y lo importante que es cuando estoy en Jesús, cuando es la fuerza de Jesús que me agarra, que me aguanta, que me soporta, que me lleva, ¿no? Cómo yo veo las cosas de manera diferente, cómo la veo desde otra perspectiva. Y digo, pero espérate, que lo que me está sucediendo es que Dios permite que eso pueda suceder. Y entonces yo digo, bueno, Señor, tu voluntad la acepto. Así es, en el diario vivir, en las luchas que el ser humano día a día presenta, algunas personas podrían hacerse del tema económico para resolver un problema, ¿no? Exactamente. Del tema de la influencia para resolver, ¿verdad?, una situación. En este caso, nosotros como cristianos, y es lo que resalta el apóstol, debemos entender que, claro, y reconocer, y claro, estar totalmente interesado en que haya esa fuerza, ¿verdad?, con nosotros, que nos ayude constantemente ante las diversas pruebas y las diferentes situaciones que a diario nosotros
como cristianos enfrentamos, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Y considero que la lección de esta semana, ¿verdad? Ilustra mucho eso. ¿Cómo puede hacer una diferencia marcada el tema de reconocer y entender y darle la oportunidad a Cristo a que nos ayude en nuestras dificultades, ¿verdad? En nuestras situaciones de nuestro diario vivir. Así es. Hay que recordar que el marco sobre el que estamos trabajando es el crisol de Cristo. O sea, no estamos hablando de alcanzar cosas, sino de alcanzar un carácter. Sí. O sea, que cuando estoy en pruebas, en las diferentes pruebas, situaciones que se me presentan, quien debe actuar poderosamente en mí en medio de esa prueba es Cristo. O sea, que Cristo es el que se va a revelar cuando yo soy probado profundamente en el crisol. Porque posiblemente se confunde el asunto de luchando con la fuerza de Cristo, porque quiero conseguir una casa, porque necesito un carro, porque alguien está enfermo. Bueno, toda esa cosa puede convertirse o ser una prueba, pero el énfasis de la lección no es como lo que se está enseñando hoy en el cristianismo. Necesito a Cristo para alcanzar cosas, no para tener un carácter, y ese no es el enfoque de la lección. Exacto, la idea no es la añadidura, Exacto. sino el reino. El reino te traerá añadidura, pero tú no estás buscando, porque muchos están buscando el reino por la promesa de la añadidura. Se te va a añadir todo lo otro cuando buscas el reino. Sí. Pero no es así. Es que estoy buscando el reino, mi enfoque es el reino, mi enfoque es Jesús, es alcanzar el carácter de Jesús. De hecho, por eso paso todas estas pruebas, por eso paso todas estas tribulaciones. No es para obtener casa, no es para obtener riqueza, no es para obtener una esposa linda, no es para nada de eso. Es que mi enfoque es Jesús. Ahora, que Jesús añada, ya eso es otra cosa. Sin embargo, me pareció bastante interesante la lección del sábado, y creo que nos va a parecer más interesante la lección del domingo, ¿verdad? Ya pasando a la lección del domingo, tomando como idea de que estamos luchando con las fuerzas de Cristo, cuando nos pasamos a la lección del domingo, específicamente con el título, el Espíritu de verdad. ¿Qué añade la lección del domingo a la del sábado sobre el Espíritu de verdad? Bueno, el apóstol Pablo llegó un momento en que él dijo, ya no vivo yo, Ya. más vive Cristo en mí. Lo que vivo en esta carne, lo vivo para gloria y honra de Dios y para Jesucristo quien me salvó. Así Él es. dijo, y llegó a ese punto, bueno, que debe ser nuestro ideal. O sea, llegar al punto. Y ahora, ¿quién capacitó a Pablo para que pudiera llegar a ese punto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente, según el capítulo 16 del libro de Juan, que es donde estaba el pasaje donde está la lección del domingo, que de algún modo nos muestra cómo debe ser nuestra dinámica. Hay algo que nosotros debemos hacer. Las pruebas buscan renovarnos, o sea, ser transformados. Es el propósito de las pruebas, que revelemos el carácter de Cristo. Gálatas capítulo 5 muestra los dos caracteres del ser humano, quienes viven en la carne y quienes viven en el Espíritu. Quienes viven en el Espíritu, a través de las pruebas que debemos manifestar amor, bondad, misericordia, templanza, etcétera, todos los frutos del Espíritu cuando somos exprimidos en medio de las pruebas. Ahora bien, por más que uno quiera, esos frutos uno no los puede manifestar uno naturalmente. Tiene que ser a través del Espíritu Santo. Así es. Hay un pensamiento en el libro Camino a Cristo, yo quiero compartirlo con nuestros amigos. Está en el capítulo número 7. Ella dice, es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. Sí. Escuchen bien eso. O sea, yo puedo alcanzar sin el Espíritu una conducta correcta. Legalmente correcto. puede ser. Exactamente. Dice, el amor, la influencia, el deseo de ser estimado por los demás puede producir una vida ordenada. Escuchen. Entonces, el respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias de mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. Ahora, ella hace una pregunta para ver en nuestra dinámica de vida cómo esto funciona. Ella dice, ¿de qué medio entonces nos valdremos para saber de qué parte estamos? Porque muchas veces lo que buscamos es ser personas morales, no personas santas. Exacto. Y hay una diferencia. Entonces, ella dice, ¿de qué medio entonces nos valemos? Ella hace la pregunta, ¿quién posee nuestro corazón? ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar?
¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos, anhelamos ser semejante a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Así es. Entonces, de algún modo, o sea, el espíritu es quien nos dirige hacia dónde deben ir nuestros pasos. Así es. El espíritu de verdad, Darling. ¿En qué nos ayuda el espíritu de verdad en este deseo de adquirir el carácter de Jesús? Así es, hay muchas ilustraciones que podríamos utilizar. Imaginémonos a una persona que, bueno, en su diario vivir, y algo que podemos resaltar de lo que Alfonso dijo sacar, es una persona que es moralmente correcta. Nosotros entendemos que una persona moralmente correcta incluso puede ser una persona espiritual, ¿sí? Porque se maneja bien, o sea, es una persona consciente, es una persona que se identifica con, de pronto, hasta las necesidades de otra persona. Claro, claro. En el caso de la obra que puede realizar el Espíritu Santo en nosotros y que debe realizar, es que nos ayuda no a mirar las cosas simples, o sea, no a quedarnos en lo que es humanamente correcto, sino a ir un paso más allá, que es a mirar y a acercarnos a ¿quién? A Cristo. Por ejemplo, correctamente hablando, nosotros entendemos que robar es malo. Podríamos detenernos de ese acto simplemente para que la sociedad nos vea como personas correctas. Pero el Espíritu Santo dice no, o sea, el Espíritu Santo nos dice, eso es malo. Pero el Señor dice que además de que, o sea, de que es malo, yo debo entregarle mi corazón a Él. Y no hacerlo simplemente porque es malo, sino porque el Señor automáticamente, ¿qué cosa? Reprueba esa acción. Exacto. Sí, o sea, no detenerme a hacer o sea, lo que es malo por el tema de la sociedad. Por el qué dirán. O por el qué dirán, ¿verdad? O por la influencia que de alguna manera... Voy a perder o ganar. Exactamente. Sí, no, ¿por qué? Porque hay alguien en los cielos que ha determinado una norma más elevada para mí. Y que se hace por amor. Exactamente. Yo lo hago por amor, no por temor. Exacto. No por temor, Yo ¿qué hago? Me amoldo a ese ser que quiere lo mejor para mí, Exacto. entendiendo que dentro de las cosas que yo puedo hacer para él, yo voy a crecer y voy a ser beneficiado. Claro, no debo mirar, porque ahí es donde entra el tema de la añadidura, porque entonces, al momento de que el Espíritu Santo me concientiza y me dice, no, el Señor exige esto de ti y quiere que tú hagas esto, y yo me acerco al Señor, entonces ahí es donde vienen las añadiduras. No debo acercarme mirando las añadiduras, sino entendiendo que el Señor tiene algo mejor para mí que las cosas que yo humanamente puedo mirar. Sí. La ayuda del Espíritu Santo, Jesús, cuando se iba, les dijo a sus discípulos, les voy a dejar un consolador, le voy a dejar un ayudador, le voy a dejar, y entonces somos tan poquitos para pedir al Espíritu Santo y como que lo hemos olvidado, o sea, siempre nos enfocamos el Padre, que es bueno, Jesús también, pero hemos como que ponemos al Espíritu Santo aislado, no sabiendo que el que está aquí es el Espíritu Santo y el que han dejado, el que han designado en este momento, en este proceso de la historia, el que está designado para nuestra ayuda y a quien debemos también clamar, es el Espíritu Santo. Así es. Y me gusta también pensarlo de la manera de, a la hora de tomar una decisión, ¿por qué lo estoy tomando? ¿Por los frutos de la carne o por los frutos del Espíritu? O sea, de repente me quiero casar, si no fuera casado, un joven que se quiere casar. ¿Qué veo en la muchacha? ¿Los frutos del Espíritu o los frutos de la carne? O sea, es sencillo. ¿Por qué me gusta la muchacha? No me gusta porque ella es amable, es decente, es ayudadora, es cristiana, le gusta el estudio de la palabra, habla de la palabra, le gusta orar. Me interesa por eso. Fruto del Espíritu. Pero, ¿y por qué me interesa la muchacha? No, es que ella viste bien, es que se ve bien, es corpulenta. O sea, los frutos de la carne. Todas mis decisiones, ¿por qué necesito un carro? ¿Por qué le estoy pidiendo a Dios un carro? Porque quiero andar bonito, quiero andar, ya tú sabes, en arte, quiero un carro bajito. O es porque necesito hacer la obra, quiero ir a tal lugar, hacer obra misionera y no tengo en qué ir, estoy cogiendo lucha. Señor, ayúdame un carro. Fruto de la carne, fruto del Espíritu. Todas nuestras decisiones deben estar basadas o en el fruto del Espíritu o en el fruto de la carne. El Espíritu es el que refrena la naturaleza humana. O sea, Él es el que me ayuda a refrenar mi enojo,
mi ira, a cambiar la corriente del pensamiento, cosa que yo no puedo hacer naturalmente. O sea, yo necesito el Espíritu Santo porque cuando alguien me hace un agravio con relación a mí, o estoy en medio de una prueba, pensemos por ejemplo en el caso de Job, quien permitía que Job no pensara mal ni de su esposa ni de sus amigos, era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. Porque lo natural es que él actuara de una forma distinta. Pero el Espíritu Santo es el que pone el contraste, es el que pone la diferencia cuando nosotros dejamos que Él actúe en nosotros. Entonces cuando tenemos ese espíritu, se ve. O sea, no es algo que tú vamos a decir, nunca, y esto es muy importante, tú nunca debes proponerte que otros vean en ti lo que es el Espíritu Santo. No, eso se va a manifestar solito. Eso se va a manifestar Solo. automático. Solito se va a manifestar. Así es. Entonces, Sin ningún esfuerzo, vamos a decir, de tú querer aparentar. Porque el hecho de que el Espíritu Santo obra en ti, aunque tú no lo te veas tú, pero los demás pueden percibir ese asunto. Lo pueden percibir. así es. Finalmente decir que el Espíritu en realidad, ¿qué hace? Además de concientizarnos, nos da vida. Porque las decisiones que tienen que ver con trasfondo espiritual vienen por obra del Espíritu Por Santo. obra del Espíritu Ellas son las que nos ayudan. Entonces la carne, las decisiones que tienen que ver, ¿verdad? Con nuestra carne, con nuestro yo, entonces esas decisiones dicen que para nada aprovechan. Para nada aprovechan. Entonces, Todas llevan a la muerte. Solo llevan a la ruina, a la muerte, al sufrimiento y a la desesperación. Entonces finalmente entendemos que la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en el ser humano es una obra de restauración totalmente. Totalmente. Es de alguna manera rescatar la imagen de Dios en nosotros, traerla a nosotros y ayudarnos a que pueda ser reflejada en nuestro diario vivir para que los demás puedan ver realmente lo que hay en nosotros. Claro. Y eso conecta directamente con la lección del lunes. La lección del lunes y la del domingo que acabamos de estudiar, bastante interesante cómo conecta la lección del domingo con la del lunes, que es la cooperación divino-humana. O sea, el domingo hemos hablado sobre el Espíritu Santo, sobre la ayuda del Espíritu Santo, y eso nos conecta ahora de manera directa con esa ayuda divino-humana de la cual habla específicamente la lección del lunes, que es para el 1 de agosto. Así es. Cooperación divino-humana. Romanos capítulo 7 muestra a un hombre afanado en su propia fuerza por alcanzar la gracia. Sin la ayuda del Espíritu, Sin la ¿verdad? ayuda del Espíritu. Sin la ayuda del Espíritu. Sí, por eso decía, una cosa yo pienso, pero otra ley se manifiesta en mis miembros. Señor, ¿qué yo voy a hacer? Porque yo quiero hacer el bien, pero hay una ley en mis miembros que yo no puedo recibir, o sea, no puedo luchar contra ella yo solo. Ahí entonces viene la parte del Espíritu Santo. O sea, por eso el apóstol Pablo, el versículo de memoria, que dice que él se afanaba, pero le añade ¿con qué? Por el poder de Cristo que actúa poderosamente en mí. Sí. Romanos capítulo 7 y comenzando el capítulo 8, después dice, le doy gracias a Dios por Jesucristo. Y después todo el capítulo 8 comienza a verse esa cooperación entre lo que puede hacer el hombre unido al poder de Dios. Así es. O sea, tú solo, yo solo, podemos, vamos a decir, 1 o 2 días dejar de pensar mal. 1 o 2 días. Yo creo que hasta mucho es eso. Sí. Pero llegará el momento en que usted se va a estrellar con usted mismo. Y el mismo Jesús lo dijo, vosotros por vosotros mismos, nada podemos hacer. Necesitamos estar unidos directamente a la vid. Entonces cuando estamos unidos a la vid es que llevamos todos esos frutos que es lo que vemos acá en el campo. ¿Cómo son las ramas? No es el tronco, no es la raíz que da el fruto, ejemplo del mango que es tan bueno, o del aguacate, es la rama. Exacto. Entonces de repente nosotros podríamos creer que porque somos rama y somos lo que damos el fruto, somos realmente nosotros los que damos el fruto, pero no somos nosotros los que damos el fruto. El fruto viene porque estamos conectados de la vid. Y entonces al estar conectado a la vid nos da ese poder del cual habla Pablo, que me esfuerzo por buscar ese poder que es en Jesús. Y Jesús me da esa vitalidad que me permite dar los frutos necesarios. Por nosotros mismos nada podemos hacer. Nuestros pensamientos son de continuo al mal. Por eso es que necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo y decir... Porque es como ya decíamos, lección de sábado, lección del domingo y esta ya del lunes que se complementa. Podemos dar una apariencia de piedad.
Era lo que tenían los fariseos, los escribas, los sacerdotes, tenían una apariencia de piedad, una apariencia de ayudar al prójimo, una apariencia, pero en su interior eran sepulcros blanqueados. Afuera era muy aparente, pero dentro en sí. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos en eso. Cuidarnos en no ser aparentemente correctos, sino ser integralmente correctos. Exactamente. Así es, hay una parte del Camino a Cristo, el capítulo 3, que a mí me impresiona mucho y creo que resalta mucho la obra del Espíritu Santo en nosotros, la manera en la que trabaja, la manera de alguna manera en la que se manifiesta, porque externamente nosotros podríamos, como tú decías, aparentar, pero hay algo interno en el ser humano, que es lo que realmente Dios ve y lo que determina en realidad quiénes somos. Porque podemos hacer obras externas, pero estar totalmente reprobados divinamente hablando, ¿verdad? Pero sin embargo podríamos sí estar llenos de la gracia de Dios y eso podría ser reflejado, ¿verdad?, en buenas acciones que quizás no buscan la fama, quizás no buscan alcanzar una buena reputación, quizás no buscan de pronto algún mérito de los hombres, sino que lo que busca es alcanzar a Dios. Y estas palabras que expresa la hermana Guay en este capítulo, el capítulo 3 del Camino a Cristo, a mí me impresionan mucho porque la manera en la que el Espíritu Santo obra en el hombre y cómo lo va de alguna manera enderezando, ¿verdad? Es algo bonito. Dice, es verdad que a veces los hombres se avergüenzan de sus malos caminos pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son atraídos a Cristo. Imagínate, ellos se limitan a hacer algunas cosas, pero de pronto en el momento no entienden el por qué. Sí, pero no, yo entiendo que eso no es correcto y embarga uno ese sentimiento de duda. ¿Lo hago o no lo hago? Porque me parece que no entendemos que quien está obrando es ¿quién? El Espíritu Santo que quiere hacer la obra, ¿verdad? En nosotros, dice. Pero siempre que animados de un sincero deseo, ¿verdad?, de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse. Y entonces dice, es el poder de Cristo el que los está trayendo. Una influencia, dice, de la cual no se dan cuenta, obra sobre su alma. Su conciencia se vivifica y su conducta externa ahora se enmienda. Imagínate, o sea, estamos mirando pasos que el Espíritu Santo de alguna manera va restaurando en el ser humano, ¿verdad? Y que llevan, obviamente, a una manifestación externa, que todos pueden ver, ¿verdad?, que hay algo como diferente en nosotros. A pesar de esa lucha que a diario se lleva en el corazón humano, ¿verdad? Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar aquel que fue traspasado por sus pecados, entonces el mandamiento se graba en la conciencia. Les es revelada la maldad de su vida. Ahí el ser humano dice, oye, pero yo no he estado andando de manera correcta. Todas esas cosas que yo he estado haciendo han estado desagradando a Dios, ¿me entiendes? Entonces el ser humano entra en un estado de conciencia y el Espíritu Santo es el que hace esa obra. Entonces, dice que el pecado profundamente arraigado en su alma comienza a entender algo de la justicia de Cristo. Y esto exclama algunas preguntas, ¿verdad?, para el ser humano. ¿Qué es el pecado? Para que haya demandado tanto sacrificio, para que haya llevado a Jesús hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, dice que ahí es cuando nosotros realmente entendemos que la obra que el cielo quiere hacer y está haciendo en favor del hombre es simplemente por el hecho de que quiere restaurarnos y de que hay un amor sobrehumano que la mente limitada no puede entender. Y que esa fuerza, ese poder, de alguna manera lo ha destinado al cielo para beneficio de ¿quién? Del hombre. Ahí es donde vemos al Espíritu Santo realizar esa obra tan bonita en el ser humano. Necesitamos permitir entonces que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Claro, eso es cooperando. La cooperación es un trabajo que se hace entre dos. Entre dos. Sí. O sea, y como no quiero adelantarme a los demás días, pero de algún modo hay una parte que yo debo poner y otra parte que pone Dios, pero tiene que ser en mutuo acuerdo, porque es una cooperación. No debe haber una resistencia de mi parte a lo que el Espíritu Santo quiere obrar en mi vida. Claro. Cuando estamos bajo la prueba, recordemos siempre eso, que la plataforma de esto es que yo estoy en medio de una prueba. Entonces, yo quiero reflejar a Cristo en medio de esta prueba, pero yo tengo que cooperar con el Espíritu en medio de la prueba que Él me ha colocado.
Sí. O sea, él me dice, necesitamos que tú manejes ahora, que tú reflejes paciencia. ¿Cómo? Métese tranquilo, no discuta, ore, muestre una disposición agradable en medio de esta situación de maltrato que tú estás experimentando. No Así es es. que sea masoquista, no es que te diga, ven, golpéame, no. No. Es que si ya te golpeó, no manifestar el mismo espíritu. O Exactamente. sea, no es que, así róbame, no. Es que si te robaron, no manifestar el mismo espíritu. Es que si te ofendieron, ofendo. No, es manifestar un espíritu distinto, porque ahí es que estamos cooperando con el espíritu para reflejar esa imagen ante el abusador, ante el que me maltrata, ante el que no quiere saber de mí, algo distinto que él no esperaba que yo manifestara. Entonces, ahí es que el Espíritu Santo va a entrar y va a hacer en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Así es. Me interesa ya para entrar a la lección del martes, que es la voluntad disciplinada, aclarar algo sobre la cooperación divina y el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que entienden que ellos pueden usar el Espíritu Santo como a ellos se les parezca. Y que el Espíritu Santo es como una especie de fuerza mística que ellos pueden agarrar, domar y usarlo en el momento que ellos creen. Cuando es todo lo contrario. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es quien me usa a mí y me hace, Él hace en mí lo que Él quiere hacer en el momento en el que Él lo quiera hacer. No es que yo posesiono al Espíritu Santo y yo agarro un pedazo del Espíritu Santo. No es así, sino que yo permito que el Espíritu Santo haga en mí lo que Él quiera hacer en el momento y en la circunstancia en la que Él la quiera hacer. O sea, bastante importante. Ahora bien, una vez hemos solicitado la cooperación divina en nuestro esfuerzo humano, hay algo que queda en esto divino y es una voluntad disciplinada, la lección del martes. Es la voluntad disciplinada. Y me gusta cómo viene de manera secuencial. Exactamente, porque la cooperación divina humana, eso deja algo. Exacto, hace falta un elemento. Hace falta el elemento, porque el Espíritu Santo me ayuda. Pero cuando el Espíritu Santo me ayuda, ahora me dice, hazlo tú, a ver ahora. O sea, es como el que te enseña a manejar, ¿no? Y ya una vez como que ve que tú le cogiste el ritmo, dice, maneja ahora, ve cómo es. Entonces el Espíritu Santo me lleva al terreno y una vez en el terreno dice, ya tú tienes una voluntad disciplinada. Que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para tener una voluntad disciplinada. También. Ahora, en esta voluntad disciplinada, ¿cómo es eso de tener una voluntad disciplinada? Lo primero que hay que definir qué es la voluntad. Muy bien. O sea, ver qué es la voluntad para luego usarla de manera correcta, disciplinada. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2, hay un capítulo que se llama Voluntad y Decisión. Yo les recomiendo a nuestros amigos que nos ven que estudien este capítulo que va a complementar toda esta lección del martes. Ella dice, la sierva del Señor, a mí me encanta definir con el espíritu de profecía. Bien. ¿Sabes por qué? Lo uso a veces como un diccionario bíblico. Sí. Yo no sé, me gusta así. ¿Por qué? Porque no me deja definir a mí, sino que Dios me define lo que Claro. significa realmente las cosas. Entonces dice, la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana, sometiendo todas las facultades a su dominio. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide, que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecerlo. Es la voluntad, ese poder que Dios le dio a todo ser humano. Inclusive desde los 3 años que ya tenemos conciencia de lo que está a nuestro alrededor, desde ahí nosotros comenzamos ya a utilizar la voluntad. Cuando un niño, vamos a decir, tú le pones la comida, él, como dice aquí, el que no le guste, eso no es voluntad. La voluntad es que él decidió no comérsela. Exacto. O sea, no le gustó, está bien. Pero cuando él dice, no me la voy a comer, ahí es que está ejercitando voluntad. O sea, Dios pone delante de mí el bien y el mal. Como dice en Deuteronomio, escoja. Yo quiero que usted escoja el bien. Pero Dios no puede obligarme a que yo escoja. Él me puede estimular, me puede animar, me puede presentar las bendiciones de su promesa. Todo. Pero al final, yo soy el que decido si lo tomo o lo dejo. Porque tú tienes una voluntad. Exacto. Y Dios respeta
La voluntad del ser humano, lo que le hemos llamado ese libre albedrío, esa libre decisión, esa capacidad de tú decidir entre una cosa y la otra. Pero ¿y esta voluntad disciplinada, Darling? Así es, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 13, hay un versículo que la lección resalta y yo también quiero hacerme eco de ella. Dice, por tanto, ceñid los lomos. Y ese ceñid los lomos, ustedes saben lo que quiere decir, ¿verdad? O sea, estén preparados. ¿Verdad? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Imagínate. Recuerden que la voluntad somete la razón, todo lo somete, ¿sí? Todo. Y esa es la fuerza que tiene la voluntad, que somete todo. Okay. Entonces dice, sed sobrio, también, ¿verdad? Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Me llama la atención eso, estar preparado. O sea, disciplinar la voluntad, ¿para qué? Para las decisiones, estar prestos. Cuando viene de pronto el momento difícil o lo que nosotros humanamente vemos muchas veces como oportunidad. Bueno, hay una propuesta. Esa propuesta te va a ayudar económicamente, te va a ayudar socialmente, te va a ayudar familiarmente, ¿verdad? Aparentemente, o sea, es la propuesta que se te presenta. Pero entonces tú puedes automáticamente decir, bueno, si me va a ayudar en estos aspectos, simplemente detenerme ahí y decir, pues eso es lo mejor para mí, ¿sí? Humanamente hablando, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Aquí estás presto. Quizás es la herramienta que el enemigo quiere usar para separarte completamente, para desligarte completamente ¿de qué? Del aspecto espiritual. Exacto. Entonces, aquí el consejo es estar apercibidos, de alguna manera tener desarrollada el tema de la voluntad para tomar las decisiones correctas, porque en todas las acciones del diario vivir está la voluntad y hay que tomar una decisión. Ahora, hay que tomar decisiones. Exactamente. ¿Cómo está tan de alguna manera direccionada por, claro, el Espíritu Santo, que obviamente está ahí, para nosotros decidir de la manera correcta en el momento oportuno? No mirando las cosas que el enemigo puede poner delante de nosotros para desviarnos completamente del camino y neutralizarnos, sino para nosotros crecer. Recuerden que todo lo que engloba la lección es con el fin de hacernos crecer como espiritualmente. Sí. Recuerden que si nosotros en el momento de decidir miramos lo material, entonces estamos corriendo por la añadidura. Automáticamente. Así es. ¿Qué es lo que debe estar delante de nosotros al momento de tomar cualquier tipo de decisión? Lo espiritual, el trasfondo espiritual. Porque es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Me encanta una palabra del texto, sobrio. Pacientes. Sin calor ni frío. Así es. Sobrio. Tranquilo. A la hora de tomar una decisión. Incluso hay muchos que dicen que no podemos tomar decisiones ni cuando estamos tristes ni cuando estamos alegres. Exacto. Porque los sentimientos tomarán esa decisión por mí. Estar sobrio a la hora de tomar una voluntad. Decisión. Exacto. A la hora de tomar una decisión es extraordinario. El conflicto de los siglos tiene una cita que me llama poderosamente la atención, que dice: necesitamos tener una fe para los últimos días capaz de soportar el hambre, la demora, las pruebas. O sea, para eso habría que tener una voluntad ya disciplinada. Entrenada. Sí, o sea, no es que yo soy un glotón, y llegó la hora de soportar el hambre. No, yo ya... Mira, hay algo que, wow, pudiéramos pasarnos el resto del tiempo que nos queda hablando de esta lección. Pero los fracasos y la victoria de los hijos de Dios en la Biblia lo determinó esa fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad. Daniel y sus amigos: no vamos a comer. Hambre, yo no sé, nomás daba hambre. ¿Pero qué? No voy a comer. José, con la esposa de Potifar: no me voy a acostar contigo. Daniel, no voy a dejar de orar. O sea, Jesús, no me voy a inclinar. O sea, Job, no voy a maldecir. O sea, ahora vamos a ponerlo al otro lado. David, me gustó la mujer. Salomón, me gustó la riqueza, el esplendor. Sansón, la que agradó a qué? A mis ojos.
A Eva, el árbol, el fruto se ve como agradable. ¿Cuál es la diferencia entre estos hombres? Voluntad. El gusto y la voluntad. Sí. O sea, unos se dejaron entusiasmar por los sentidos, más otros se sentaron y dijeron, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento? Así es. Entonces, realmente eso no es resultado de una casualidad, es del ejercicio correcto de la voluntad. Usted vencerá, usted ganará la victoria en la medida que usted decida. Si usted quiere, puede, pero si usted no quiere, realmente no se puede. Ahora bien, esa voluntad disciplinada me lleva a la lección interesantísima del miércoles. La voluntad disciplinada del martes, pero me pasa como un eslabón a la del miércoles, porque esa voluntad disciplinada me lleva a hacer un compromiso radical. Que en este tiempo hay palabras como ortodoxo, radical, que son fundamentalistas, son tipificadas y de repente, oye, tú eres un fundamentalista, tú eres un radical. Tú eres muy radical. Tú eres muy radical. O sea que contigo no se puede. No se puede. Pero me encanta la gente que tiene compromiso radical con aspectos de su vida. Y más cuando aspectos de su vida que son espirituales. Exacto. Que tomaron una decisión cortante. ¿Por qué tomar esa decisión cortante? ¿Por qué tomar un compromiso radical con ciertos parámetros de tu vida? Debe ser así. Porque la ley de Dios no permite transigencia. No permite. O sea, Santiago 2:10. Guardarle toda la ley, pero no es radical en un solo punto, va a ser culpable de todo. De todo. Nosotros vivimos en una sociedad permisiva, liberal. O sea, de hecho, la palabra libertad está siendo muy utilizada en muchísimos grupos sociales y eso de algún modo está entrando a la iglesia. Y muy mal utilizado. Exacto, muy mal utilizado. Entonces, cuando tú pones esa libertad que es libertinaje y pones del otro lado el compromiso radical de tú ser fiel a Dios, te va a crear en ti una separación. O sea, Jesús dijo, el verso que se tomó para este día, en Mateo 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo. Radical. Sácalo. O sea, si algo espiritualmente te está haciendo daño, sácalo. Ahí viene el ejercicio de la voluntad, la lección de ayer. O sea, tú tienes que usar tu voluntad para que tú sabes, vamos a decir, si tú no puedes utilizar correctamente un aparato electrónico, si tú no puedes manejar ciertas cosas, Jesús dijo, quita eso delante de ti. No porque posiblemente eso sea algo positivamente malo, sino porque tú no estás en condición de manejarlo. Y ahí tu voluntad la que tiene que decir, es verdad, no lo voy a usar. No lo voy a usar. O sea, si tu ojo, o sea, no está hablando de algo físico, sino del asunto del entendimiento, si lo que tú estás mirando te está haciendo daño espiritualmente, tú tienes que tomar la decisión de sacar eso de tu vida. Definitivamente. A veces eso se ve como un poco extremista porque vamos a decir, va a haber unas consecuencias de tú tomar decisiones radicales, vamos a decir en tu familia, de pronto tú llegaste a la convicción de que Dios dijo, aquí no se ve más película. Como tú como jefe de familia, espiritualmente, que tú quieres ver a tu esposa, a tus hijos crecer espiritualmente, cuando tú le dices a tus hijos, mis hijos, o sea, no es con un asunto porque pensamos que el radical es el que va a cortar cabeza de una vez. No, tú vas en el espíritu del Señor, recuerda las lecciones que venimos trabajando. O sea, esto es un paso a paso. Tú tomas la decisión en el Señor con mucha oración, ayuno y todos los ejercicios espirituales que tú tengas que hacer para llegar a ese momento. Bueno, familia, aquí no vamos a ver más películas. Va a venir la crisis. Va a venir la crisis porque es algo agradable. ¿No? Es algo que agrada. Porque es un entretenimiento, la carne lo que le gusta es eso. Entonces, esas cosas, cada vez que tú vas a tomar un compromiso radical, hacer un compromiso radical, primero contigo, porque antes de tú hacer eso para otro, con que tú primero, porque aquí no está haciendo, saca el ojo al otro. No, aquí es al tuyo. Es el tuyo que tiene que sacarte. Sí. Es muy fácil tú ser radical con otro. Sí. Aquí es con que tú tienes que ser radical contigo. Así es. Primeramente. Y después que eso en ti ya sea un hábito, una forma de vida. Entonces Jesús dijo, la pajita que tú ves en el otro, tú la podrás ver cuando ya tú sacaste la viga que tú tienes en el ojo tuyo. Y así es que debe ser. Compromiso radical. Ok, quiero leer
un pequeño párrafo que aparece aquí justo en la lección de este día. Dice, es necesario actuar en forma radical. No porque Dios haya hecho que la vida cristiana sea difícil, sino porque nosotros y nuestra cultura nos hemos alejado ¿de quién? De Dios. Hay una reunión familiar, usted sabe que su familia no son creyentes, usted sabe que la costumbre que, por ejemplo, tiene su familia es que cuando están estos festejos, hay alcohol, hay baile, hay música, y hay música y otras cositas que se añaden, hay ¿verdad? Comida malsana. Exactamente. Todo eso está ahí. Usted lo invitan es difícil. y ahí estaban, pero ahí van a estar sus seres queridos y usted dice, sus tíos, sus abuelos. Así es. Pero usted dice, yo no voy a ir. Pero muchacho, ¿por qué tú eres tan radical? ¿Verdad? Eso de una vez lo que viene ante las... Pero tú no puedes ser tan extremista. Sí, tú puedes estar ahí, tú lo que no vas a hacer es participar. Ni baile, ni tú no vas a bailar, no vas a escuchar la música, no vas a comer las cosas que están ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El Señor sabe que en nosotros hay una tendencia a lo malo. Y es por eso que nosotros necesitamos, en tema de algunas decisiones, ser totalmente como radicales, es decir, no al instante. ¿Por qué? Porque el decir sí puede darle entrada a quién? Al enemigo. Y sabe los resultados que trae eso. Y lo más interesante es que ser radical te hace la vida más fácil. Porque cuando todos saben que con ciertos temas tú eres radical, te respetan. No, porque él es cristiano y él no hace eso. Exacto. Hay gente que son como ambivalentes. Como que a veces lo hago, a veces no lo hago, yo como que medio participo. Y la demás persona dice, no, él a veces lo hace. Tú lo puedes poner ahí que cuando él a veces lo come. Sin embargo, cuando tú eres radical, dices, no, a él no le ponga eso porque él no come eso. Exacto. Sencillo. Entonces tú te haces la vida más fácil cuando tomas una decisión radical que todo el mundo sabe que tú con eso eres radical. Exacto. Sin embargo... Hasta el mismo Satanás se limita a tentarnos en lo que él sabe que nosotros no vamos a transigir. Buscar la forma de ver por el otro lado que no seamos así. Sí, porque dice, no, por ahí ni lo intenten, que ese hombre por ahí, eso se raro. No sé. Entonces podríamos verlo como algo malo, pero al final es lo bueno. Que estamos estudiando es como es muy agradable. Bueno, es muy bueno. Sí. Ahora bien, para que conectemos con la parte del jueves, con la lección del jueves. Tomamos un compromiso radical. Hay mucha gente que ha tomado compromiso radical, que hay que cortarle la cabeza para él hacer o no hacer eso. Sin embargo, no preservan el compromiso. No perseveran. No perseveran, que es la lección del jueves. La necesidad de perseverar en la decisión que ya he tomado. Y ahí es que la cosa se pone interesante. Porque Satanás apuesta al cansancio. Al cansancio, sí. O sea, Satanás apuesta al cansancio. Por eso decíamos en la lección del lunes, la parte de la cooperación divino-humana, de que inclusive esa misma decisión radical que tú tomas, no es estimulada por tu carne, sino por el Espíritu. Así es. El Espíritu te mostró que tú tienes que tomar la decisión. Entonces, en la fuerza que Dios te da, tú tomas esa decisión para que en la medida que se necesite ser firme, ser constante, que son el resultado de la perseverancia, tú puedas seguir. Miren, si hay algo que de verdad cada día nosotros debemos ser conscientes que lo más difícil en la experiencia cristiana es perseverar. Así es. Hasta el mismo Jesús lo dijo. Es el que persevera hasta el fin que va a lograr este asunto. Así es. O sea, tú pudiste haber sido muy radical en tus decisiones, 1 año, 2 años, algunos días. Y el gran problema de la gente hoy es que no es perseverante en las decisiones que tomas. De repente estoy sobrepeso, gordito, en enero empiezo una dieta, en enero empiezo ejercicio, en enero radical. En febrero, marzo ya eso va bajando, no soy perseverante. Yo tengo un negocio, me va un poquito mal, no soy perseverante. El que persevera hasta en la salvación es la perseverancia, la necesidad que tenemos nosotros de ser perseverantes. ¿En qué? En las decisiones que hemos tomado, las decisiones de vida que hemos tomado, Darling. Así es, y la lección ilustra la experiencia de Jacob, como al enfrentarse, ¿verdad?, en esa lucha, es lo que quiero resaltar, entendemos que toda la noche, ¿verdad?, peleó con
Sí. con el ángel, pero él perseveró. El perseveró. Y al final, por perseverar, ¿qué tuvo? Bendición. Bueno, la bendición, ¿verdad? Sí. Y yo creo que todos aquí, todo el que sigue la carrera cristiana, la lucha cristiana, es con el fin de al final obtener el premio, que es la salvación eterna. Yo creo que todas las vicisitudes, las aflicciones que podamos pasar en este mundo no se van a comparar con ese premio maravilloso. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en nuestra experiencia cristiana? Perseverar, pedirle al Señor resistencia, hacernos colaboradores con lo divino, permitir la influencia del Santo Espíritu en nuestra vida. Son temas que pueden resultar difíciles para el ser humano, pero que si el ser humano lo acepta y permite que el Espíritu Santo haga la obra, el premio se convertirá en una realidad en cada uno de nosotros, que es la salvación y la vida eterna. Debemos perseverar en las decisiones que hemos tomado. Y si hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, hemos tomado la decisión de hacer su voluntad en nuestras vidas, y hemos tomado la decisión de llegar al cielo, ¿qué necesitamos hacer según la lección del jueves? Perseverar. Perseverar en eso. Como dijiste, Satanás apuesta al cansancio. Él se va a cansar de eso. Él se va a cansar de ser fiel. Él se va a cansar de solo amar a su esposa. Él se va a cansar de ser vegetariano. Él se va a cansar de vivir en el campo. Él se va a cansar de ser cristiano. Él se va a cansar de luchar por sus hijos. De predicar. Él se va a cansar de predicar. Él se va a cansar. Satanás está apostando al cansancio. Sí. ¿Y nosotros? ¿A qué estamos apostando? Bueno, realmente yo te digo que inclusive, yo digo, cuando yo era soltero, uno tiene una visión de la vida espiritual distinta a cuando uno se casa. Y cómo tú perseverar en eso que tú creíste cuando eras soltero, tu ideal espiritual para tu familia, que tú trazaste tus planes en el Señor, porque fue lo que tú estudiaste en la palabra. Y después que tú entras al matrimonio, cuando vienen los conflictos de exigencias, situaciones, que tú te sientes estimulado como para no tener problemas, a bajar la norma, a soltar ciertas no es fácil. cosas. O sea, realmente yo creo que cada día nosotros necesitamos una medida de gracia más que la del día anterior para poder perseverar, para mantener ese espíritu de convicción en la vida, de hacer las cosas correctas para gloria de Dios y beneficio de nuestros semejantes. Porque incluso hay un versículo muy interesante, dice el apóstol Pablo: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, no nos canse, el estímulo del Señor es: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Sabe por qué no podemos cansar del bien? Porque quizás todo el que está a lo terreno está haciendo mal. Exacto. Y el único que está ahí como eres tú, como por ejemplo, si tú eres el único cristiano en tu familia, todo el mundo deleitándose en las cosas del mundo y tú con la abstención de hacer eso, en la medida, miren muchachos, no es fácil para una persona que espiritualmente está rodeado de estímulos que no son correctos, permanecer allí. Pero más sin embargo, cuando Jesús, nuestro ejemplo, vivió en una ciudad y Natanael dijo: y de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Qué significa eso? Que Jesús entiende que si yo soy el único que en ese ambiente es el que se ha propuesto hacerlo bien, Él es mi ejemplo, es mi ánimo y es mi estímulo para llegar, si es necesario, al Calvario y mostrar que se puede permanecer siendo bueno. Necesitamos entrar a la parte del viernes, pero me gustaría hacer algo interesante ahí. Has hablado de cuando la sociedad no estimula el hacer el bien, pero cuando eso sucede en tu círculo espiritual, cuando en tu iglesia a la que tú asistes, esa decisión radical que tú has tomado y has perseverado en ella, en tu iglesia no la respetan. O sea, de repente tú conversaste con tu esposa y dijiste: mami, aquí hay que vestir bien, vamos a dejar fuera los pantalones, vamos a dejar fuera esto. Y entonces ahora en tu iglesia todo el mundo lo usa, todo el mundo usa esto, todo el mundo usa aquello. Permanecer en esa situación cuando todos, aún dentro de tu mismo círculo espiritual, y eso me acuerda a mi madre, que ella siempre pone por ejemplo a los de la iglesia. Me dicen: okay, ¿por qué es que tú no comes tal cosa si fulano, que es de tu iglesia, se lo come? ¿Por qué tú no haces tal cosa si fulano, que es de tu iglesia,
lo hace. A veces es un poco difícil eso, porque tú dices, no es el mundo que lo está haciendo, es mi círculo Te espiritual. contrasta en tu propio círculo En espiritual. tu propio círculo espiritual. La palabra es clara en eso, persevera. O sea, olvídate de que quien haga, quien no haga. Es que ese no es mi fin. Persevera. Mi fin no es lo que otro hace, es lo que Dios pide de mí. Exacto. Porque al final a quien yo tengo que darle cuenta es a Dios, no a nadie más. Simple. Simple. Y mi ejemplo puede ser el estímulo que otro está esperando para continuar o hacer lo correcto. Entonces, de manera, necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe en nuestra vida espiritual. Necesitamos la ayuda del Todopoderoso, necesitamos solicitar al Espíritu Santo. Eso me va a llevar a tener una cooperación divino-humana, poner mi pequeño esfuerzo para lograr el éxito que solamente viene con el poder del Espíritu de Dios. Eso me va a llevar a tener una voluntad disciplinada, a tener fuerza de voluntad cuando vengan esas pruebas y esas tentaciones, decir no, porque ya he disciplinado mi voluntad. Eso me llevará a tener un compromiso radical con la decisión que ya he tomado. Voy a perseverar en esa decisión que he tomado. ¿Qué me falta? Esperar en el Señor. Esperar en el Señor, ¿verdad? Esperar en el Señor. Así es que ha sido un placer estar con cada uno de ustedes. Esperen la próxima semana nuestra próxima lección. Disfrute esta lección que hemos tenido en este día. Y durante toda esta semana quiero que haga algo. Si le ha interesado la lección, no solamente suscríbase, no solamente dele like, no solamente comente, sino que puede rever otra vez la lección. Si hay una parte interesante, la puede comentar. Si hay alguna pregunta, algo que no ha entendido, hágalo aquí debajo. Puede comentar y decir, miren, no he entendido tal parte. Por favor, aclárenmelo. Y en la próxima lección estaremos hablando y aclarando la parte que quizás no ha entendido o si tiene algún comentario sobre ella, ¿verdad? Así es. Así es que sin más, Dios te bendiga grandemente. Amén. Dios te bendiga.